Entonces, vamos a empezar a trabajar con desigualdades. Y vamos a ver algunas propiedades que se verifican con las desigualdades. Vamos a empezar con lo que vamos a reconocer con la propiedad 1. Vamos a presentar dos números, x y z, y supongamos que se verifica que x e y, se verifica que x es mayor que y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De un lado de la desigualdad, vamos a sumar un valor que lo vamos a llamar z, y del otro lado de la desigualdad, vamos a sumar el mismo valor z, y vamos a ver qué pasa con esta desigualdad. Cuando decimos qué pasa, es si permanece la desigualdad o cambia la desigualdad. Entonces eso lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, qué sé yo, x, 8, es mayor que 2. ¿Estamos? 8 es mayor que 2. Y vamos a sumar a ambos lados el mismo número, por ejemplo, el 3. Sumo a ambos lados el mismo número. ¿Qué nos quedó acá? 8 más 3 es 11. 2 más 3 es 5. ¿Cómo resulta 11 con respecto a 5? Mayor. ¿Estamos? Entonces, teníamos una desigualdad, sumo a ambos miembros un mismo número y me queda la misma desigualdad. Ahora, ¿qué pasa si el número que sumo es un número negativo? ¿Estamos? O sea, z es igual a menos 3. O sea que en realidad sumar un número negativo, en realidad lo que estamos haciendo es restando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? 8 más menos 3. Y del otro lado, 2 más menos 3. O sea, teníamos una desigualdad y le sumo un número negativo. ¿Qué me queda acá? Que 8 más menos 3 es 5. 2 más menos 3 es menos 1. 5 es mayor que menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, conclusión. Cuando tenemos una desigualdad, y sumamos a ambos miembros un mismo número positivo, ¿qué pasa con esa desigualdad? Se mantiene. ¿Estamos? Esa desigualdad se mantiene. ¿Está claro? Eso vendría a ser la propiedad 1. Seguimos. En la propiedad 2, ya le digo, esto acá lo tienen todo en el texto, chicos. Tenemos una desigualdad, x mayor que y ese es el símbolo que vamos a utilizar para decir y. Vamos a introducir un número z que sea mayor que 0. ¿Qué significa que z sea mayor que 0? ¿Qué tipo de número es? Positivo. Es un número positivo. Lo que vamos a hacer es multiplicar ambos miembros por este valor de z. Multiplico ambos miembros por un valor de z y ese z es positivo. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo vemos con un ejemplo? Bueno, 8 es mayor que 3. Y vamos a multiplicar a ambos miembros por 5. Entonces acá me va a quedar 8 por 5 y acá me va a quedar 3 por 5. 8 por 5 es 40. 3 por 5 es 15. 40 es mayor que 15. ¿Estamos? Entonces, teníamos una desigualdad, multiplico a ambos miembros por un número positivo. ¿Qué pasa con la desigualdad? No cambia la desigualdad. ¿Está? Eso, ¿cómo lo decimos literalmente? Bueno, si a una desigualdad multiplicamos ambos miembros de esa desigualdad por un número positivo, no cambia la desigualdad. Multiplico ambos miembros de la desigualdad por un número positivo, no cambia la desigualdad.
Vamos a ver qué pasa si tenemos una desigualdad. Por ejemplo, x es mayor que y, pero multiplicamos por un número z que es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que z es negativo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si multiplico ambos miembros de una desigualdad por un número positivo? Lo vemos en un ejemplo. 8 es mayor que 3. Vamos a multiplicar ambos miembros por un número negativo, por ejemplo, menos 5. Entonces, multiplico de un lado por menos 5, multiplico del otro lado por menos 5. ¿Qué me queda? 8 por menos 5 es menos 40. 3 por menos 5 es menos 15. ¿Cómo resulta menos 40 con respecto a menos 15? Menor. Es menor. ¿No? Porque si estos serían metros debajo de, o sea, metros a partir del nivel del mar, estaríamos más profundo con el menos 40 que con el menos 15. Entonces, ¿qué pasó acá con la desigualdad? La desigualdad se nos dio vuelta. Entonces, teníamos una desigualdad. Multiplico ambos miembros por un número negativo. ¿Qué pasó? Se dio vuelta la desigualdad. Se dio vuelta la desigualdad. Esas son las tres propiedades que con las que vamos a utilizar. ¿Estamos? Estas propiedades las vamos a utilizar cuando resolvamos inecuaciones, que es un poco lo próximo que vamos a ver. Entonces, repasamos las tres propiedades. Tengo una desigualdad, sumo o resto a ambos miembros, no cambia la desigualdad. Tengo una desigualdad, multiplico por un número positivo, no cambia la desigualdad. Y si en una desigualdad multiplico por un número negativo, cambia la desigualdad. Por eso lo puse en rojo ahí para estar indicando de que cambia la desigualdad. ¿Todo entendido hasta ahora, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno. A ver, Gabriel Ronco, vamos a empezar a hacer preguntas. ¿Todo bien, Gabriel? Gaby, ¿dónde se ubican los números reales? ¿Dónde ubicás vos los números reales? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Sí, a ver. Por ahí la pregunta está medio incompleta, pero no te quiero dar más pistas porque si no... A ver. A la derecha del cero. Esos son los positivos. Todos los números reales. ¿Dónde se ubican? ¿En una? En una recta numérica. Exactamente, en una recta numérica. En una recta numérica. ¿Dónde? Por lo general, uno ubica el 0, entonces decimos, bueno, a la derecha van los positivos, a la derecha van los negativos. ¿Estamos? Ahora yo digo, bueno, en esta recta numérica vamos a trabajar en una porción. Vamos a trabajar, por ejemplo, desde el menos 3 hasta el 8. Esto no lo hago respetando una escala. Entonces el valor de x se puede mover para un lado, se puede mover para el otro, pero no podemos salir del intervalo. Estamos como acorralados dentro de este intervalo. ¿Estamos? Pero yo puedo tocar las paredes. Yo puedo llegar a tocar el menos 3, lo puedo tocar, entonces lo señalo con un punto lleno, y el 8 también lo puedo señalar con un punto lleno. Esta porción de la recta numérica recibe un nombre en particular. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama una porción de la recta numérica? Intervalo. Intervalo. Muy bien. Se llama intervalo. Entonces acá, lo que tenemos, es una representación gráfica de ese intervalo. Nos podemos mover
Dentro de este intervalo incluso podemos tocar el -3 y el 8. Cualquier valor x que está dentro de este intervalo, ¿qué tiene que cumplir para pertenecer al intervalo? ¿Cómo tiene que ser x? Mayor que -3 y menor que 8. Mayor que -3, pero puede ser el -3 también porque lo podemos Igual. tocar. Y con el 8 tiene que ser menor o igual que 8. ¿Estamos? Esto lo podemos indicar diciendo, bueno, estamos trabajando en un intervalo que le ponemos de nombre i, y para indicar de que el -3 está incluido, lo ponemos entre corchetes, ponemos coma, ponemos 8, y esta es la forma de estar diciendo que trabajamos en el intervalo -3, 8, donde incluimos los extremos. ¿Estamos? Entonces, tenemos tres maneras de representar lo mismo. Una es la representación gráfica. Esta es la representación gráfica. Lo que tenemos acá es a partir de una desigualdad. Y por último, tenemos la notación de intervalo. Tres maneras de estar simbolizando lo mismo. En forma gráfica, en forma de desigualdad y en notación de intervalo. ¿Está entendido, chicos? Entonces vamos a empezar a trabajar con este tema, con intervalos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente, que trabajamos en un intervalo, por ejemplo, del 1 al 14, pero resulta que acá, en el 1 y en el 14, pasa un alambre electrificado. Acá hay un alambre que tiene corriente. Entonces, el valor de x puede llegar hasta ¿dónde? ¿Puede tocar el alambre electrificado? No, porque se queda pegado. Se puede aproximar, pero no lo puede tocar. Ni de un lado, ni del otro, porque ese alambre está electrificado. Entonces, para estar indicando de que nos movemos dentro de ese intervalo, pero que no podemos tocar los extremos, lo indicamos con un punto vacío. Estamos trabajando en el intervalo 1, 4, pero ese punto vacío nos está diciendo de que no llegamos ni al 1 ni al 4. ¿Cuál es el último número de este intervalo? ¿Lo conocemos? Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería ese número? 13,99. Claro, sería 13,99, todos los 9 que yo me puedo imaginar, ¿estamos? Pero nunca llegamos al 14. Periódico. ¿Estamos? Sí. Entonces, un valor x que está dentro de este intervalo, ¿cómo tiene que ser para pertenecer a ese intervalo? Tiene que ser mayor a 1, pero menor a 14. Perfecto, mayor a 1, pero menor a 14. ¿Cuál es la diferencia con el intervalo anterior? Que acá pusimos mayor o igual, menor o igual. ¿Estamos? Acá tenemos que poner mayor y menor. Y para estar indicando esta situación, cuando trabajamos en notación de intervalo, lo ponemos entre paréntesis. Decimos que vamos desde el 1 al 14, pero sin incluir el 1 y el 14. ¿Estamos? Acá está en forma de representación gráfica. Esto decíamos que era en forma de desigualdad. Esto es en notación de intervalo. Entonces, si no están incluidos los extremos, son punto vacío. Si están incluidos los extremos, es punto lleno. Y eso en la notación de intervalo lo reemplazamos por corchete, el punto lleno. Y el punto vacío lo representamos por paréntesis. En este caso, decimos que el intervalo es cerrado. Intervalo cerrado. En este caso, ¿cómo le vamos a poner? Intervalo
abierto. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ujú. ¿Qué puede pasar? Que estemos trabajando en un intervalo donde un extremo no lo podemos tocar, pero el otro sí. Por ejemplo, desde el 2 al 8. Bueno, ¿qué tiene que pasar con los x que están en este intervalo? Tiene que ser mayor o igual que 2. No, perdón. No, mayor. Al revés. Claro, Tiene que ser mayor a 2, pero menor o igual a 8. exactamente. Muy bien. ¿Mm? Y la notación en intervalo, para decirlo esto, es que estamos en el intervalo 2,8. Pero del lado del 2 es abierto y del lado del 8 es cerrado. ¿Mm? Entonces, en este intervalo, ¿cómo es? Y no es ni abierto ni cerrado. Podemos decir que es un intervalo semiabierto o semicerrado. Cada cual elige el nombre que le gusta más. O semiabierto o semicerrado. Y si no le quieren decir nada, no le digan nada, le dicen abierto en un extremo, cerrado en el otro extremo. ¿Sí? Supongamos que trabajamos con una porción de la recta, o sea, con un intervalo, que va desde el -3, todos los valores. Y esto sigue. ¿Cómo lo decimos esto en forma de desigualdad? Mayor que 3, infinito. Espera, vamos a poner acá un punto lleno. Ah, Entonces, ¿cómo lo decimos? Sí. ¿Cómo tiene que ser x? Mayor o que igual a menos menos 3 hacia el infinito. Directamente mayor o igual a -3. Ni -3. decimos el infinito. X Dale. puede ser mayor o igual a -3. ¿Y hasta dónde? Y hasta el infinito, pero no lo decimos. Ujú. ¿Cómo representamos esto en notación de intervalo? Arranca en el -3, lo abrochamos con un corchete porque el punto es lleno y nos vamos al infinito. Y ese es el símbolo infinito. Y como el infinito no lo conocemos, sí o sí Paréntesis. tenemos que poner un paréntesis. ¿Está? Estos Ujú. intervalos se denominan semirrectas, o, bueno, no me acuerdo del nombre, no pasa nada. ¿Cómo sería este intervalo dicho en notación de desigualdad? X es menor o igual a 10. X es menor o igual a 10. Siempre arrancamos con X. Muy bien. ¿Y cómo identificamos este intervalo? En notación de intervalo. Paréntesis, Paréntesis infinito. infinito. Menos Ahí, corto. infinito. ¿eh? Menos infinito. Arrancamos del menos infinito que está por allá. Epa. Ujú. Arrancamos del menos infinito, de por allá. Entonces, del menos infinito hasta el 10. ¿Hasta ahí todo entendido, chicos? Ujú. Sí. Todo esto... Ay, esperen. Esperen un cachito, ¿no? No puedo minimizar. Bueno. Todo esto ustedes lo tienen en el apunte, junto con otras actividades. A ver, ¿cómo expresar en intervalo lo siguiente? ¿Cómo expresar en intervalos las siguientes oraciones? ¿Cómo expresar en intervalo las siguientes oraciones? Primero, el porcentaje de vacunados en un país. No, vamos a cambiar.
El porcentaje ¿cómo lo decimos eso en notación de intervalo? A lo mejor no tiene mucho sentido el ejemplo, pero se me ocurrió recién. El porcentaje de contagiados es mayor que el 25%. ¿Cuál sería el intervalo? 25 menor que X. Pero ¿cómo lo decimos en intervalo? X, perdón, ¿Del 25 hasta dónde? hasta el 100. Hasta el 100. Porque el porcentaje no puede ser mayor que el 100. Y como es mayor, ponemos un paréntesis acá, y acá tenemos que quedar hasta el 100 con corchete. Porque siempre el porcentaje es hasta 100%. A ver. La edad debe ser menor o igual a 18 años. ¿Cómo lo decimos en forma de intervalo esto? Corchete. Cero. Claro. 0, 18. 18. Y también corchete. Claro. ¿Estamos? Muy bien. La profundidad de la laguna está entre los 10 y los 5 metros. Corchete 5. No. ¿Cómo medimos la profundidad? Menos 10. Claro, Menos 10. con número negativo. Desde menos 10 hasta menos 5. Menos 5. Ahí estamos indicando la profundidad de la laguna. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí tenemos un texto que lo estamos diciendo en notación de intervalo. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí. Sí. Vamos a ver un poquito las operaciones básicas. Entre intervalos. Operaciones básicas entre intervalos. Vamos a ver primero la intersección. La intersección. Tenemos un intervalo que lo vamos a llamar I1 y tenemos otro intervalo que lo vamos a llamar I2. La intersección la vamos a simbolizar con este símbolo, como si fuese una herradura. En realidad es una U dada vuelta y después vamos a ver por qué. ¿Cómo lo leemos esto? I1 intersección I2. ¿Qué es la intersección? Es un nuevo intervalo formado por los valores de X que en forma simultánea pertenecen a ambos intervalos. Es un nuevo intervalo formado por los valores de X que en forma simultánea pertenecen. Acá hay una palabra clave que es en forma, dos palabras en realidad, en forma simultánea. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un intervalo que va desde el menos 5 al 4.
Vamos a considerar que ahí está abierto, cerrado, perdón, y acá es abierto. Y el intervalo I2, que va desde el menos 3, lo vamos a abrir acá, hasta el 7. Queremos ver cuál es la intersección. I1, intersección I2. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver, en principio, en forma gráfica. Y después, cuando agarremos cancha con esto, a lo mejor lo podemos hacer en forma mental directamente. Entonces, el intervalo I1 va desde menos 5, esto repito una vez más, lo trabajamos sin escala, pero si acá hay corchete, acá le ponemos punto lleno, hasta el 4. Como acá hay un paréntesis, ponemos punto vacío. El intervalo I2 va desde menos 3, bueno, acá no me puedo equivocar porque si no hago todo mal. Si acá tengo el menos 5, acá tengo el menos 3. Y el menos 3 es abierto. Y este intervalo termina en el 7 cerrado. Entonces, vamos a ver. El intervalo I1 iba desde el menos 5 hasta el 4. El intervalo I2 va desde el menos 3 hasta el 7. ¿En qué intervalo tenemos la superposición? O sea, están los elementos que pertenecen en forma simultánea a ambos intervalos. Del menos 3 al 4. Exactamente, del menos 3 al 4. Y en este caso es abierto de un lado y abierto del otro porque tenemos esos paréntesis. ¿Está claro cómo hacemos la intersección? Es la superposición, ¿dónde se verifica la superposición entre los dos intervalos? ¿Está? Entonces, ¿en qué intervalo están en forma simultánea los valores de x? Y todos los valores que están desde el menos 3 hasta el 4 están en este intervalo y a la vez están en este intervalo. ¿Está claro, chicos? Supongamos que tengamos el intervalo I1 desde el menos infinito hasta el 5. El intervalo I2 arranca del 7 y termina en el 10. Queremos hacer I1, intersección I2. Repito una vez más, hasta que agarremos cancha, lo vemos en forma gráfica. Por lo general, bueno, ahí tengo el 0. El intervalo I1, ¿dónde arranca? Arranca en el menos infinito. Termina en el 5, ponele que lo tengamos acá, con punto lleno. El intervalo I2 arranca en el 7, con punto vacío. Termina en el 10. No se chocan nunca. Claro, con punto vacío. ¿Dónde están los elementos comunes de un lado y de ambos intervalos? ¿Hay elementos que pertenezcan a este intervalo, al amarillo y a la vez al que está en rosado? No, no hay superposición. ¿Cómo diríamos? Ustedes por ahí pueden decir, bueno, la intersección no existe, no hay intersección. Para decir eso utilizamos la simbología de lo que se llamaba la matemática moderna de antes, y decimos que es un conjunto vacío. ¿Estamos? La intersección es el conjunto vacío. ¿Estamos, chicos? Vacío. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que I1 va desde el menos 5 al 2. I2 va del 2 al 8.
Lo vemos entonces otra vez en forma gráfica. Este arranca del -5, termina en el 2, ¿Mm? Vacío, lleno. Este arranca en el 2, con punto lleno, termina en el 8. ¿Cuál sería la intersección, chicos, ahí? ¿Qué les parece? Y queda el 2 solo. El 2. Exactamente. Dos. Queda el 2 solo. No es un intervalo. No es un intervalo. Para el intervalo ponemos siempre corchetes o llaves o, perdón, corchete o paréntesis o corchete y paréntesis, depende. En el caso que sea un número como en este caso, lo ponemos entre llaves. Es el 2 y lo ponemos entre llaves. ¿Estamos? Entonces vimos un ejemplo donde la intersección puede ser un intervalo, puede ser que la intersección sea el conjunto vacío o que la intersección sea un número. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Doy vuelta a la hoja? Vamos a ver entonces la otra operación, que es la unión. La unión. ¿Qué es la unión? Y 1, unión y 2. ¿Estamos? Fíjense, para la U es para la unión, si la doy vuelta es la intersección. La unión entre intervalos es un nuevo intervalo formado por los valores de X que en forma indistinta están en uno o en un o en el otro intervalo. ¿Se acuerdan cuál era la palabra que subrayamos en la intersección? Forma simultánea. Forma simultánea. Y ahora, forma indistinta. Forma indistinta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos el intervalo -3, 6, abierto, cerrado. Propongo otro intervalo, por ejemplo, que va desde el 0 hasta el 10. Y quiero unir estos intervalos. La unión es todo. En forma indistinta están un intervalo o en el otro. Entonces, ¿qué sería? Y 1 va desde el -3, abierto, hasta el 6, cerrado. Esto es I1. Y 2 arranca en el 0, termina en el 10, cerrado. Dice que la unión es un nuevo intervalo donde puede estar en uno o en el otro. ¿Cuál sería entonces el resultado de la unión? ¿Les parece a ustedes? Menos Y 3 al menos 0. 3 al 10. Del -3 hasta el 10. ¿Estamos? La unión es todo. Arranco con paréntesis, termino con corchete. ¿Estamos? X puede pertenecer a este intervalo, puede pertenecer a este intervalo, o sea, puede estar en cualquiera de esta posición, desde el -3 hasta el 10. ¿Estamos? Y si yo pregunto en este caso, ¿cuál es la intersección? De 0 0 a 6. a 6. Muy bien. Desde el 0
hasta el 6. El 0 abierto, el 6 cerrado. ¿Estamos, chicos? Ujú. Uepa. Y 1 va desde el menos infinito hasta el menos 3. Chicos, signo menos me salió ahí. Y 2 va desde el 0 hasta el 8. Queremos hacer la unión. Y 1, unión y 2. ¿La vamos haciendo? No sé, una. Esto es desde el menos infinito hasta el menos 3. Esto es desde el 0 hasta el 8. ¿Qué sería la unión, chicos? Sería de menos infinito al 8. Y pero acá hay un intervalo que no está. Claro, no hay sería unión. del menos Se infinito al 3 y después del 0 al 8. ¿Y cómo lo decimos eso? Muy bien. Del menos infinito al menos 3. Entonces la forma de expresarlo es unión del 0 al 8. ¿Estamos? Cuando tenemos dos intervalos que los tenemos que de alguna forma sumar, entonces decimos en este intervalo, unión en este intervalo. Ujú. ¿Todo de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, a ver, ustedes tienen ahí en la parte de abajo de reacciones. Si entienden, pueden poner pulgar para arriba y si no entienden, pulgar para abajo. A ver, es la forma. Pulgar, María, Lara, Pía, Rocío, Dana. Bueno, y a ver en la otra página, Caro, Priscila, Juan, Majo. Bueno, ¿todo entendido? Todo esto que estamos viendo ahora, ustedes lo tienen en el apunte que yo les pasé por Classroom, que lo van a imprimir. Ahí tienen ciertas actividades que tienen que resolver. Y las vemos la clase que viene. Y ahora seguimos con otro tema. ¿Quieren? Ujú. Vamos entonces, ya que sabemos un montón, a empezar a resolver inecuaciones. Dana, ¿cómo andamos? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Si el título fuese ecuaciones, y yo te pregunto a vos qué es una ecuación, ¿cómo arrancás con la definición? Nada, ni idea, no me acuerdo. Ah, sí, sí. Recibiste de primero a quinto ecuaciones. ¿Qué eran ecuaciones? No, no me acuerdo. Operaciones. Idea. ¿Y pero qué había en una ecuación? Había que despejar una ¿Qué X. cosa? Despejar la X. O sea, que había un valor incógnita. Sí. ¿Qué más? Y tenías una, le igualabas a algo. Ah, Una igualdad. una igualdad. ¿eh? Entonces, por ejemplo, x más 6 igual a 8 es una ecuación. ¿Por qué? Porque hay una igualdad que involucra números y valores incógnitas. ¿Estamos? Resolver una ecuación era encontrar qué valor tenía la incógnita que nos hacía satisfacer la igualdad. Eso era una ecuación. Ujú. Si la x estaba elevado al cuadrado, teníamos ecuaciones cuadráticas que aplicábamos la fórmula resolvente. Bueno, pero no vamos a resolver ecuaciones, porque esto caso lo vimos en el secundario y ya la recontra sabemos.
vamos a resolver inecuaciones. Entonces, si las ecuaciones es una igualdad, las inecuaciones, ¿qué van a hacer? Una desigualdad. Claro, Desigualdad. desigualdad. Son desigualdades, que involucran números y letras que representan números y que son valores incógnitas. ¿Estamos? Una ecuación es una igualdad, una inecuación es una desigualdad. En este caso, x más 6 igual a 8. Bueno, espera, vamos a cambiar. X más 8 igual a 10. ¿Para qué valor de x se satisfacía? Y hacíamos pasaje de término. O sea que me quedaba 2. O sea que solamente se satisface para el 2, la x. En cambio, en las inecuaciones, la solución de una inecuación es un intervalo. La solución de una inecuación es un intervalo. O sea que hay infinitos valores que la satisfacen, pero todas están en un intervalo. ¿Me van siguiendo? Para resolver las inecuaciones, aplicamos las propiedades vistas al principio. ¿Cuáles eran esas propiedades? Las que vimos al principio de la clase. Tengo una desigualdad, si sumo o resto, no cambia la desigualdad. Si multiplico por un número positivo, no cambia. Y si multiplico por un número negativo, cambia. Eso lo vamos a aplicar para resolver las desigualdades. Entonces, me imagino que ahora se deben estar comiendo las uñas para ver, bueno, vamos a resolver desigualdades. Bueno, vamos a resolver desigualdades. Supongamos que tenemos, vamos a empezar con algo simple, x más 6, queremos que sea mayor o igual a 10. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar la x. Despejar la x. No pensemos en principio en pasaje de término, sino que vamos a utilizar las propiedades. Si yo acá tengo 6, ¿qué tendría que hacer para que me desaparezca este 6 positivo? Pasarlo restando del otro lado. No pensemos... Sería No, pasaje no. 10 menos 6, O pero sea, queda igual ahí. para que me desaparezca este 6, le resto 6. Entonces, en el otro miembro, resto el mismo número. ¿Qué pasa cuando sumo o resto? ¿Qué pasa con la desigualdad? Queda la desigualdad. Igual. Estamos, cuando sumo o resto, queda la desigualdad. ¿Para qué hago esto? Y para que me quede x, porque 6 menos 6 es 0. Y del otro lado, ¿qué me queda? 10 menos 6 es 4. Entonces, ¿cómo tiene que ser x? X tiene que ser mayor o igual que 4. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ponemos S. Todos los x que son mayores o iguales que 4. Y eso están en el intervalo 4, infinito. ¿Está entendido? Sí. Sí. Bueno, yo voy a cortar porque quedamos con Emilia, que viene ahora, que cortamos un ratito antes. Las clases son de 18 a 19:15. ¿Estamos? Bueno, escúchame. Vayan al Classroom. Ahí van a tener el apunte. Si pueden, imprímanlo. Va a salir, bueno, sí, tienen que gastar hoja y tinta y qué sé yo, pero si, fíjense todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Yo después les voy a pasar qué actividad ustedes tienen que realizar para el lunes que viene, que lo vamos a corregir,
y nos encontramos el lunes que viene. ¿Ok? Listo. Dale. Bueno, Dale. chicos, Bueno, nos vemos entonces. chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao, nos Chao. vemos. Hasta luego.